Después de esperar 5 largos años, mi novio finalmente cumplió su misión y se retiró de las fuerzas especiales, preparándose para regresar y casarse conmigo. Pero entonces encontré 36 notas de suicidio entre sus pertenencias. Estas cartas fueron escritas antes de su misión antiterrorista en el extranjero. Llenas de su anhelo y devoción hacia una persona amada, solo que esa persona no era yo. Con el corazón roto, aferrándome al informe de mi prueba de embarazo. Subí a la cima de la montaña nevada. Allí lo vi, aquel siempre orgulloso y distante, arrodillado ante Aurora. Aurora, dame una oportunidad para redimirme. Si aceptas, me caso contigo de inmediato. Sus ojos estaban llenos de cariño, su voz suplicante. Rompí el informe de embarazo en pedazos, dejando que se esparcieran sobre la nieve, y decidí irme. Pero el día que iba a huir de la boda, perdió la razón. A 4,680 metros de altitud en esa cima nevada, entre la multitud, fui testigo de la propuesta de mi novio de 7 años. Héctor, siempre frío y distante, se arrodilló en una rodilla, extendiendo un anillo de diamantes, exactamente como yo había imaginado que me prometiera. Aurora, estos 5 años separados, he pensado en ti todos los días, ¿quieres casarte conmigo? Por el bien de nuestro hijo. Entre las burlas y gritos de los espectadores, Aurora extendió lentamente su mano izquierda. El anillo que esperé 5 años deslizó en su dedo. Héctor se levantó, temblando mientras abrazaba a Aurora y la besaba, como si fuera el tesoro más raro. Apreté la prueba de embarazo arrugada, mi corazón dolía como si fuera atravesado por una daga. Volteándome. Rompí el informe en pedazos nuevamente, dejando que las piezas flotaran sobre la nieve. Hace 5 años, Héctor me dijo que había sido elegido por la organización para realizar una misión antiterrorista en el país devastado por la guerra. Se arrodilló ante mí, con ojos suplicantes, Luna, espérame, ¿vale? Cuando termine la misión, regresaré y me casaré contigo. Por sus palabras, esperé 5 años completos, rechazando a todos los pretendientes. Pero ahora, esos 5 años, y el hijo en mi vientre, se han convertido en una cruel broma. Al bajar la montaña, me encontré con Héctor y Aurora de nuevo. Aurora se frotaba la barriga, resoplando enfadada. Héctor, Luna me arruinó en aquel entonces. Tienes que vengarme. Héctor sonrió y preguntó, ¿cómo quieres que lo haga? Si realmente quieres casarte conmigo, huye de tu boda con ella. Me escondí cerca, sujetando mi pie hinchado y dolorido, esperando la respuesta de Héctor. Nos conocíamos desde hacía 10 años, siempre llevaba la máscara de justicia y rectitud. Tenía curiosidad, entre la moralidad y Aurora, ¿cuál elegiría? Está bien, lo haré. La fría voz de Héctor llegó hasta mí. Mi sangre se congeló instantáneamente. Aurora rió coquetamente, desplomándose en sus brazos. ¿De verdad, no temes que ella se enoje? Héctor le acarició la nariz con cariño. Se enojará, pero una vez arriesgué mi vida para salvarla. Sin mí, estaría muerta hace tiempo. Huir de una boda no es nada. Ella no dirá ni una palabra. De repente, mi pierna dolió intensamente. Tengo una vieja lesión en la pierna derecha, duele terriblemente en clima frío o lluvioso. Pero solo para oír la explicación de Héctor con mis propios oídos. Arrastré esta pierna coja por más de 4.000 metros de montaña nevada. Mi ciudad natal está en la llanura, con la lesión y el mal de altura, sufría terriblemente. Sin embargo, terquita, quería respuestas. Respiré profundo, forcé el dolor en mi pecho y marqué un número. Hola, mamá, te extraño mucho, ¿puedo ir a verte? Mi madre guardó silencio por un largo momento antes de responder. Por supuesto, Luna, hemos tenido una habitación lista para ti. Pero, dudó, ¿no te vas a casar pronto con Héctor? Si voy ahora, ¿qué pasa con la boda? Pausé. Después de todo, Héctor me había salvado la vida, no quería contarle a mi madre sobre su traición. Temía que no la aceptara. Así que mentí, no hay prisa. Las bodas son complicadas. No estamos listos todavía. Además, ha pasado tanto tiempo,
no me extrañas. Sí, sí. La alegría de mi madre era palpable. Te esperaré. Después de colgar, maldije mi propia tontería al pensar en los últimos 7 años. Si no hubiera visto esas 36 cartas llenas de la devoción de Héctor hacia Aurora, tal vez aún habría creído que había ganado. En el camino a la montaña, me repetía que todo era un malentendido, solo una mentira. Después de todo, él me había amado tan intensamente que casi perdió la vida. ¿Cómo podría engañarme? Hasta que vi a Héctor proponerle matrimonio a Aurora. La misma mujer que casi destruyó a mi familia, dispuesta a humillarme públicamente por ella. Confundida y debilitada por el dolor en mi pierna. Tropecé y caí montaña abajo. En ese momento, sonó mi teléfono. Luna, hoy voy a llegar tarde, tú. Su voz vaciló, luego preguntó urgentemente, Luna, ¿por qué hay tanto ruido ahí? ¿Dónde estás? Yo yacía en la nieve fría, sujetando mi barriga con dolor. No responderle solo lo puso más ansioso. Habla, Luna. Mi voz tembló. Me caí de la montaña nevada. ¿Qué montaña? La montaña nevada Dragón de Jade. Héctor guardó silencio. Tras una larga pausa, preguntó, con culpa en la voz, Luna, ¿por qué viniste de repente a la montaña nevada Dragón de Jade? Sonreí amargamente, con los ojos llenos de sarcasmo. Porque hace 5 años me prometiste proponerme matrimonio en la cima de la montaña nevada Dragón de Jade. Ahora que has vuelto, quería familiarizarme con el lugar. Ya veo. Héctor suspiró apenas audible, luego dijo rápido, Luna, espérame. Ya voy para allá. Cuando Héctor y Aurora finalmente me encontraron, amables desconocidos ya me habían llevado a la estación de emergencia. Tumbada en la cama del hospital, vi a Aurora esconderse detrás de Héctor y preguntar fingiendo inocencia, ¿por qué está ella aquí? Héctor, ya sin fingir, dijo torpemente, nos encontramos por casualidad. Ella oyó que estabas herida y quiso venir conmigo a verte. Sonreí con desprecio, señalando hacia el lejano cementerio de los mártires. Mi hermano sigue enterrado allí, ¿cómo se atreve a venir aquí? Los ojos de Aurora se llenaron instantáneamente de lágrimas. Sujetó la manga de Héctor, con la voz temblorosa, Héctor. Héctor le acarició la mano para consolarla, luego se volvió a mí para reprenderme con indignación justa. Luna, Aurora vino con buenas intenciones. Pero tú la estás atacando, ¿así es como te enseñaron tus padres? Discúlpate. Aurora sollozó en silencio hacia mí. Luna, sé que me has guardado rencor desde hace 6 años, no solo causé la muerte de tu hermano, sino que también te dejé inválida de la pierna derecha. Pero me he arrepentido todos los días. Sé verdaderamente que estaba equivocada. Por favor, por la amistad que alguna vez tuvimos, perdóname. Héctor observó la expresión llorosa y dolida de Aurora y casi extendió la mano para secar sus lágrimas. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, se tensó y retiró la mano. Al ver que yo no reaccionaba, apresuradamente buscó alguna respuesta. HMPH. Sonreí con desprecio y miré a Héctor. Aunque ya sabía que me había traicionado, mis ojos se enrojecieron sin querer. ¿Crees que debería perdonarla?, suspiró Héctor. Luna, Aurora cometió un error en ese entonces, pero fue solo un momento de debilidad. ¿La responsabilidad principal no es de ella, un momento de debilidad? Me sentí completamente tonta. Hace años, cuando su padre intentó venderla al soltero viejo del pueblo, fui yo quien la compadeció y rogó a mis padres que la acogieran. Mi familia la trató como una más, sin favoritismos. Lo que yo tenía, ella lo compartía. Sin embargo, ella nos traicionó. Coludiendo con criminales y traicionando a mi hermano. Mi hermano era un policía encubierto que se infiltró en un nido criminal hace 6 años para recolectar pruebas. Justo cuando estaba por terminar y hacer arrestos, su identidad fue descubierta. Tras investigar, descubrimos que Aurora había escuchado su llamada con su superior. Y vendió la información a los criminales por 100,000 yuanes. Quería el dinero porque sentía que no era lo suficientemente hermosa y quería hacerse cirugía plástica.
Por la filtración, toda nuestra familia fue blanco de represalias. Mi hermano, protegiéndome, fue destrozado por una bomba. Apenas sobreviví, pero mi pie derecho quedó lisiado, incluso después de recuperarme, camino con una ligera cojera. Pensando en eso, aparté bruscamente mi mano de la suya y lo miré con un frío desconocido, como si nunca lo hubiera visto de verdad. Héctor, no fue tu familia la que murió, ni tu pie el que quedó lisiado. ¿Qué derecho tienes para pedirme que la perdone? Ella no apretó el gatillo, pero si no fuera por ella, ¿cómo pudo pasar esto? Cuando fui secuestrada por los criminales. Fue Héctor quien arriesgó su vida para salvarme. Tenía 17 años, peleó con los criminales y pasó 7 días en la UCI antes de recuperarse. Pero no puedo tolerarlo sin límites solo porque me salvó la vida. El rostro de Héctor se oscureció. Herido por mi mirada distante, estalló: Luna, tú tienes parte de culpa en los errores de Aurora. La ayudaste, pero presumiste de tu privilegio tratándola bien sin pensar en su orgullo. Eso la retorció y la llevó a hacer lo malo. No tenía dinero ni para comer, ¿por qué le diste el dinero directamente? Deberías haberla ayudado en secreto para preservar su dignidad. Si te hubieras preocupado por los sentimientos de Aurora, ¿habríamos llegado a esto? Los ojos llenos de lágrimas de Aurora ahora brillaban con desafío. Donde Héctor no miraba, ella me mostró discretamente el dedo medio en dirección al cementerio de mártires donde descansa mi hermano. Perdí la paciencia y lancé un vaso de agua con fuerza. Fuera de aquí. Apreté la manta para contener las lágrimas. Héctor también perdió la paciencia y dijo irritado: Luna, han pasado 5 años. Incluso el odio más profundo debe dejarse ir. Aurora ya pagó por sus crímenes. ¿Por qué no puedes ser magnánima y hacer las paces? ¿Quieres empujarla hasta la muerte para estar satisfecha? Mirando a Héctor, sentí que era un extraño, alguien aterradoramente desconocido. Cuando fui secuestrada, él me vio caer de rodillas, aferrada al cuerpo destrozado de mi hermano, llorando sin control. Para hacer que Aurora pagara, contrató al mejor abogado y logró que la menor Aurora fuera encarcelada 5 años. Y ahora me insta a dejarlo ir. Sonreí amargamente. Aunque Aurora se suicidara para expiar, su vida inútil no borraría sus pecados. Por ella no solo murió mi hermano, muchos policías en esa misión perecieron. Héctor, ¿sabes cuántos policías murieron ese día? 31 en total. Con los ojos inyectados en sangre, dije, gente como ella merece sufrir en el infierno de 18 capas, sin renacer jamás. Héctor apretó los puños, luchando por contenerse. Como cuando desafió a la policía para intentar estrangular a Aurora, ya esposada. Respiró hondo y dijo despacio: sé que perder a tu familia duele, pero debes entender que Aurora es aún más miserable. Sus padres y hermano nunca la amaron, pero al menos tu familia te ama a ti. Estuvo mal que Aurora matara a tu familia, pero está mal que la insultes así hoy. Ella te pidió perdón por tu familia, así que tú también deberías pedirle perdón. Si realmente eres tan insensible, entonces todo lo que has perdido y sufrido es tu culpa. Levanté la cabeza, mirándolo incrédula. Después del incidente hace 6 años, muchos me culparon, diciendo que me busqué el desastre. Caí en una depresión severa. Cuando intenté cortarme las muñecas, Héctor me arrebató la navaja, dejando que su propia sangre cayera mientras me abrazaba fuerte. Me dijo que no era mi culpa y prometió protegerme en lugar de mi hermano. Pero ahora, se ha vuelto igual que antes, diciendo que todo lo que sufrí fue por mi culpa. Con el corazón dolorido, sentí calor extendiéndose bajo mí y entonces supe que había sufrido un aborto. Las sábanas blancas se mancharon de rojo, pero Héctor siguió hablando sin darse cuenta. Me cubrí el vientre, pálida. Hospital, llévame al hospital. Héctor frunció el ceño: deja de fingir que te sientes mal cada vez que digo algo. Entonces, de repente, notó la sangre en la cama. Se paralizó, tembló al levantar la manta y suspiró aliviado al verla. Pensé que había pasado algo, pero resultó que el vendaje de tu pie se soltó. Levantó la manta casualmente, creyendo erróneamente que la sangre venía de la herida en mi pie derecho,
ya que su vendaje se había despegado. Espera aquí, llamaré a un médico para ti. Héctor estaba por irse cuando Aurora de repente tambaleó al ver la sangre en la cama. Rápidamente la sostuvo, con voz preocupada. ¿Qué pasa? Apoyándose débilmente en él, Aurora susurró, desde lo que pasó hace 6 años, le temo a todo lo que tenga sangre. Solo verla me da mareo. El psicólogo dice que es un trauma. Lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba y antes de que Héctor pudiera reaccionar, ella se desmayó. Aurora, despierta. No me asustes. Héctor la sostuvo fuerte, con voz urgente y ojos llenos de preocupación. Héctor siempre había sido firme. Hace 6 años, antes de unirse a las fuerzas especiales, ya se había atrevido a infiltrarse solo en un nido criminal para salvarme. Ahora, solo 6 años después, sostenía a Aurora en brazos como me sostuvo a mí entonces. Yacía en la cama, sintiendo el dolor agudo irradiar desde mi abdomen. En urgencias, la enfermera intentó llamar a mis contactos de emergencia uno por uno, 7 veces seguidas, pero nadie respondió. En la 7ª llamada, Héctor me envió un mensaje por WeChat: primero deberías mirarte bien a ti misma. Luego apagó su teléfono. Le dije al doctor, no es necesario salvar el embarazo. Solo terminélo. Después de la operación, toqué mi vientre que ya no latía y reservé un vuelo al país M. Al 4.º día en el hospital, un vídeo se volvió viral en línea. Héctor había comprado muchos peces y aves para liberarlos. Por su apariencia, la gente preguntaba qué hacía. Sonrió cansado, con ojos llenos de ternura. Mi amada cometió errores. Quiero expiar sus pecados, esperando que pueda encontrar la felicidad en el futuro. Cerré mi teléfono, sintiendo solo ironía. Héctor era un materialista acérrimo, nunca creyó en fantasmas ni en dioses. Porque mi padre y hermano eran policías que a menudo trabajaban en primera línea, siempre iba al templo a rezar por su seguridad antes de sus misiones. Héctor solía burlarse de mí por estas supersticiones, llamándolas inútiles. Pero ahora, por Aurora, recitaba sutras en el templo para limpiar el mal karma y realizaba rituales de liberación de vida para saldar deudas. En casa, tiré al basurero los nuevos artículos de boda que había elegido cuidadosamente. En mi habitación, saqué un grueso montón de sobres de la caja fuerte. Durante los 5 años que Héctor estuvo en misión en el país A, le escribí incontables cartas, pero todas fueron devueltas. En esos 5 años, le escribí 723 cartas, y él nunca leyó ni una sola. Rompí todas las cartas en pedazos y las metí dentro de la primera muñeca que él me había dado. Después de un tiempo desconocido, Héctor finalmente regresó. Frunció ligeramente el ceño al mirar la casa algo vacía. Luna, la boda se acerca pronto. ¿Dónde están los artículos de boda que compraste?, preguntó. Respondí indiferente, lo olvidé. Héctor frunció el ceño con disgusto. Ya no eres una niña. ¿Cómo puedes olvidar algo tan importante? Olvídalo. Yo me encargaré de los artículos de la boda. Aún no estás bien, dijo. Yo hice un leve sonido y me retiré a mi habitación. Percibiendo mi cambio de actitud, Héctor entró. Luna, ¿sigues molesta por lo que pasó ese día? No, negué. Ahora que había visto la verdad, no tenía sentido insistir en ello. Mi expresión era genuina, y Héctor se relajó, pensando que realmente había superado todo. Preguntó, por cierto, tu herida ya está casi curada, ¿verdad? Asentí. También, Luna, se aventuró, ¿qué tal si eliges a Aurora como dama de honor? Después de todo, ustedes solían ser mejores amigas. Está bien. Héctor quedó un poco atónito. Esperaba que rompiera en llanto histérico al solo mencionar el nombre de Aurora, pero en cambio, acepté tan fácilmente. Por alguna razón, aunque debería haberse sentido aliviado, un sentimiento inexplicable carcomía su corazón. Yo me sentí exhausta y me acosté, lista para descansar. Héctor se acostó a mi lado, rodeando mi cintura con sus brazos, enterrando su cabeza en la nuca. Sus labios rozaban mi piel con cariño persistente. Luna.
Bajé la mirada y noté la cuerda roja atada a su muñeca, la que recibió cuando rezó por Aurora en el templo. Me mordí el labio y luego me liberé con fuerza, corriendo al baño para vomitar. Héctor se apresuró, preocupado por mi estado, pero una chispa de esperanza cruzó su rostro. Luna, ¿podría ser que estés embarazada? Me agarré el pecho, burlándome internamente. No, solo estaba mareada por él. No sé, respondí casualmente y fui a la habitación de invitados. No he dormido bien últimamente. Por ahora, dormiremos separados. Héctor miró mi espalda alejándose, atónito. No desperté hasta el mediodía del día siguiente. Al levantarme, encontré que Héctor había traído muchas cosas para la boda a casa. Mientras estaba en el baño, abrí una de las bolsas de regalo bellamente envueltas y vi un vestido de novia. Miré la talla, una talla más pequeña, claramente no era para mí. Recordé el día en el refugio. Aurora acababa de salir tras 5 años en prisión y había perdido mucho peso. Ese vestido debía ser para ella. Toqué la tela y los patrones, una artesanía exquisita, claramente cosida a mano puntada a puntada. Luego tomé otra bolsa, que contenía un segundo vestido de novia. En comparación con el de Aurora, este era toscamente hecho, sencillo y poco llamativo. Me burlé. Mis 7 años entregando mi corazón no significaban más que un vestido barato para Héctor. Doblé cuidadosamente el vestido y lo volví a poner, fingiendo que nada había pasado. Héctor salió del baño y su expresión cambió un poco al ver la bolsa de regalo exquisita. Rápidamente la apartó. Fingí ignorar su comportamiento extraño. Quizás sintiéndose culpable por lo de antes, Héctor trajo otra caja con un par de tacones de diseño exquisito. Luna, estos son zapatos hechos a medida para ti. ¿Te gustan? Miré los tacones de 10 centímetros. Desde que me lesioné la pierna derecha, nunca más usé tacones. Además, había dicho que no quería usar tacones en la boda. En ese momento, Héctor me abrazó cariñosamente y dijo, entonces te haré un par de zapatos planos a medida. Pero ahora, no solo el vestido de novia que envió era anticuado y barato, incluso los zapatos eran inadecuados. El vestido de Aurora, en cambio, había sido hecho a medida con urgencia hace 3 meses, al igual que sus zapatos. Los pies de Aurora eran naturalmente pequeños, solo talla 34, lo que dificultaba encontrar zapatos adecuados en el mercado. A los ojos de Héctor, yo solo merecía estas cosas baratas. Pero nada de eso importaba ya. Miré los tacones y respondí con indiferencia, gracias, son hermosos. Héctor estaba completamente absorto en la alegría de casarse con Aurora, sin darse cuenta de mi comportamiento extraño. Estos días había estado ocupado corriendo para preparar la boda. Yo nunca me involucré, simplemente observaba fríamente desde la distancia. Si no hubiera descubierto su secreto, probablemente me habría engañado. 2 días antes de la boda, Héctor compró muchos aceites medicinales. Frotaba los aceites calentándolos en su palma y me masajeaba cuidadosamente. Después de la boda, te llevaré a ver a un médico de medicina china que conozco para acupuntura y masaje. Me lesioné durante un entrenamiento antes y él me trató muy eficazmente. Bajé la mirada a su línea capilar, mi corazón totalmente insensible. Él estaba actuando toda la escena. Tenía que admitir que Héctor era profesional en su dedicación. Mientras masajeaba mi pierna derecha, Héctor se detuvo de repente al ver la cicatriz que dejó la bomba en mi pie. Preguntó, Luna, eso debió doler mucho en aquel entonces. Respondí con calma, lo he olvidado. Después de tanto tiempo, ya no duele. Respiró profundo, luego me miró repentinamente. Luna, si en el día de la boda, sabía lo que iba a decir, pero no quería escucharlo. Aparté mi pie. ¿Le has explicado claramente a Aurora los arreglos de la boda? En el momento en que escuchó su nombre, Héctor se calmó al instante. Me burlé suavemente y pregunté, ¿qué ibas a decir? ¿Qué pasa con el día de la boda? Héctor abrió la boca, voz áspera, nada. Sonreí indiferente. Dejar ir una relación nunca es fácil. Pero Héctor, gracias a tu crueldad,
finalmente te he dejado ir por completo. El día de la boda llegó rápido. En el cuarto de novia. Rompí mi vestido de novia en pedazos, dejé el anillo sobre la mesa, y arrastré mi maleta que había preparado temprano esa mañana hacia el aeropuerto. Justo cuando el avión estaba a punto de despegar, le envié a Héctor el mensaje que había preparado hace mucho. Héctor, he pagado la deuda de vida que te debía. De ahora en adelante, no nos debemos nada. Cuando el avión aterrizó, mis padres ya me esperaban en el aeropuerto. Habían envejecido mucho en el tiempo que no nos habíamos visto. Mi madre, con lágrimas, me abrazó fuerte. Luna, finalmente has regresado, ¿por qué has perdido tanto peso? Su voz temblaba mientras me sostenía con fuerza. Mi padre me dio una palmada en el hombro, con los ojos enrojecidos. Es bueno que estés en casa. Me mordí el labio para no llorar. En ese momento, temiendo la venganza de los criminales, nuestra familia decidió mudarse. Pero yo me negué a irme. Les dije tercamente, creo que Héctor me protegerá. Solo cuando vi las hebras blancas en su cabello antes negro, me di cuenta de que ya no eran jóvenes. Después de que mi hermano murió, tenían miedo de perder otro hijo y querían que me fuera con ellos. Pero insistí en quedarme para perseguir ese amor ridículo. Así, desperdicié 5 años de tiempo precioso que podría haber pasado al lado de mis padres. Afortunadamente, no es demasiado tarde. He vuelto con mi familia. Después de instalarme, mi madre levantó su teléfono y dijo, Luna, Héctor acaba de llamar preguntando por ti. Dijo que desapareciste de repente, ¿quieres contestarle? Pensé un momento. No le había explicado nada a Héctor, era hora de que entendiera. Desbloqueé su contacto. Inmediatamente, mi teléfono vibró como loco, casi se congeló. La pantalla se inundó de llamadas y mensajes de Héctor, más de 100 en total. Me pareció gracioso, había enviado más hoy que en los últimos 5 años juntos. Claramente, esta vez, realmente lo había enfadado. Justo entonces, Héctor volvió a llamar. Contesté. Su voz ansiosa llegó al teléfono. Luna, finalmente contestaste. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no viniste a la boda? ¿Pensaste que el vestido era feo? ¿O los zapatos? Lo de los zapatos fue culpa mía, olvidé tu lesión en la pierna y que no puedes usar tacones. Ya mandé a hacer unos nuevos. Si no estás contenta con algo, solo dímelo. Pero no desaparezcas así, de verdad me asusté. No podía entender. Héctor ya debería estar casado con Aurora. ¿Qué era esta repentina muestra de afecto? Sonreí. Héctor, si no vas a tu propia boda, ¿por qué me llamas? Su voz se puso nerviosa. Luna, nunca nos casamos. No hubo boda. Me burlé, ya sin ganas de seguir la farsa. Héctor, ¿de verdad crees que soy alguien sin dignidad? Si no huyó de la boda, ¿se supone que debo esperarte para que la canceles y me humilles públicamente con Aurora? Héctor aún pensaba que yo estaba desinformada, así que siguió explicando. Luna, por favor deja de hacer escándalo, sí. El vestido y los zapatos fueron culpa mía. Los rehaceré para ti. Sé que odias a Aurora. Si realmente no puedes dejar ese odio, entonces simplemente no tendremos nada que ver con ella. Me sentí agotada y decidí enfrentarlo directamente. Héctor, esto ha llegado tan lejos y aún intentas engañarme. Te vi proponerle matrimonio a Aurora en la montaña nevada. En ese momento, incluso pensé que era una alucinación por el mal de altura. Héctor se detuvo de repente. Y tus 36 cartas de despedida, las leí todas. Héctor, durante tus 5 años en misión en el país A, me preocupé cada día. Temía que no tuvieras suficiente comida o ropa abrigada, temía que te lastimaras, temía que algo te pasara. En esos 5 años, hiciste 36 misiones, y antes de cada una, dejaste una carta de despedida. Pero ninguna de esas cartas me mencionaba. Cuando subí más de 4000 metros con una vieja lesión en el pie para verte, te vi proponiéndole matrimonio a Aurora en la cima nevada.
Héctor, le dijiste a Aurora que como ella me salvó la vida, no harías nada contra ellos. Tienes razón, entiendo la gratitud. No como Aurora, una ingrata sin corazón. Entonces, porque arriesgaste tu vida para salvarme una vez, no quise armar un escándalo. Pero, ¿por qué viniste a cuestionarme? ¿Querías que perdiera toda dignidad frente a todos los invitados y les dijera que durante 7 años solo fui una broma para ti? ¿Amas tanto a Aurora? La voz de Héctor se volvió frenética. Luna, sé que estás enojada ahora, pero por favor dame una oportunidad para explicar. Vuelve primero, y te explicaré todo en persona, ¿vale? ¿Qué quedaba por explicar? ¿Volver para ver sus dulces actos con Aurora? Al no recibir respuesta, la voz de Héctor tembló. Luna, realmente sé que estuve mal, pero no me casé con Aurora. De hecho, lo lamenté el día antes de la boda. Te suplico que regreses. Apenas sobreviví a volver del país a. Mi mayor deseo en esta vida es casarme contigo. La voz de Héctor se quebró entre lágrimas al final. ¿De qué sirve admitir que estuvo mal? Ya no lo necesito. Hace 6 años, esa explosión no solo me lesionó la pierna, también el abdomen. Los doctores me dijeron luego que sería difícil que pudiera concebir. En ese momento, ni siquiera podía atender bien mi pierna. Probé todos los métodos, bebí innumerables remedios herbales y finalmente quedé embarazada. Pero por él, perdí a ese hijo. Respiré hondo. Héctor, terminemos todo limpiamente. No nos volvamos a ver. Colgué y lo bloqueé. Después de la llamada, mi madre me miró preocupada. Luna, ¿qué pasa contigo y Héctor? ¿No dijiste que te ibas a casar con él? Al ver los ojos preocupados de mi madre, me dolió el corazón y las lágrimas brotaron sin control. Mamá, Héctor me traicionó. Ya se acabó entre nosotros. No quería seguir ocultando cosas por él. Si decidía irme, debía ser honesta con todo. Mi madre suspiró, no insistió más y me acarició la cabeza con ternura. En los días siguientes, mamá me cuidó meticulosamente, cocinando todos mis platos favoritos. Mi cuerpo, debilitado por el aborto, recuperaba fuerza poco a poco. Con el tiempo, poco a poco olvidé a Héctor y salí de esos 5 años de dolor. Hice muchos amigos y viajé con ellos a lugares hermosos. Al final del año, planeé un viaje a la montaña de la nieve de Jade con amigos. Aunque ya había ido antes en un estado lamentable, esta vez me negaba a irme con arrepentimientos o tristeza. Después de varias paradas, finalmente llegamos a la cima nevada. Justo cuando admiraba el brillo dorado del sol sobre los picos, vi a la persona que jamás quise volver a ver en mi vida, Héctor. Había cambiado tanto con el tiempo que no lo reconocí a primera vista. Sus mejillas estaban demacradas, círculos oscuros bajo sus ojos y una larga herida sangrante de corte con navaja atravesaba su mentón con barba incipiente. Nunca había visto ese lado de Héctor, siempre fue orgulloso y animado, nunca tan roto. Cuando me vio, sus ojos huecos se iluminaron y tambaleó hacia mí antes de lanzarse a un abrazo fuerte. Luna, finalmente te encontré. Te he extrañado tanto. Como un hombre que se ahoga aferrándose a un salvavidas, me sostuvo con desesperación, como intentando fundirme en sus huesos. Lágrimas cálidas bajaron por mi cuello. Su abrazo sofocante me hizo sentir atrapada. Lo empujé con todas mis fuerzas, casi perdiendo el control. No me toques. Verlo me recordó instantáneamente la escena cuando se arrodilló aquí delante de Aurora para pedirle matrimonio, que nauseabundo recuerdo. Mis amigos rápidamente intervinieron para protegerme. Héctor me miró impotente, el pánico escrito en su rostro. De repente pareció recordar algo, buscó en su mochila y sacó un grueso montón de cartas. Luna, encontré las cartas que escondiste dentro de la muñeca. Las he pegado todas. Sus ojos brillaban como un niño que espera elogios. Entonces, inesperadamente, Héctor se arrodilló, con dolor y súplica en rostro y voz. Luna, por favor, dame una oportunidad más, ¿vale? Durante estos meses que estuviste fuera, pensé en ti cada día. Estuve equivocado,
sé que estuve equivocado. Sin expresión, miré las cartas pegadas cuidadosamente y las tomé. La esperanza iluminó los ojos de Héctor al instante. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Con mis propias manos, rompí esas cartas remendadas y las esparcí sin piedad al viento de la montaña. Esta escena me parece tan familiar, dije en voz baja. Justo como cuando rompí la prueba de embarazo aquí en aquel entonces. El rostro de Héctor palideció de inmediato. Tembló y preguntó ronco, ¿qué dijiste? Sonreí fríamente, con una sonrisa llena de burla. Héctor, cuando llevaste a Aurora al hospital, nuestro hijo se perdió. Te llamé incontables veces, pero nunca respondiste ni una. Es porque estabas con Aurora, incluso redimiéndola. Héctor se levantó incrédulo, agarró mis hombros con ojos inyectados en sangre y gritó, no lo creo. Me estás mintiendo. ¿Me burlé? Entonces adivina de dónde vino la sangre en la cama del refugio. Héctor murmuró, ¿no fue de la herida en tu pie? Me reí con desprecio. Sabes muy bien que la pequeña lesión en mi pie no pudo haber sangrado tanto. Pero solo te importaba Aurora entonces, así que nunca pensaste en eso. Con cada palabra que decía, el rostro de Héctor se fue aún más pálido. Al final, su tez estaba pálida como la muerte. Su cuerpo temblaba, incapaz de decir una palabra. Vi los pedazos volar por el aire y dije con calma, Héctor, durante esos 5 años que estuviste en misión, te escribí 723 cartas. Pero todas fueron devueltas. ¿Y tú? Entre tus 36 notas de suicidio, mi nombre nunca apareció. Nunca fui parte de tu vida. Héctor, nunca te perdonaré. Olvídalo. Terminé de hablar y me alejé con mis amigos. En casa, comencé a planear de nuevo, continuando mis viajes por el mundo, explorando su belleza. Pasó un año. Entonces llegó la noticia, Héctor se había suicidado. Antes de morir, también mató a alguien, Aurora. Me quedé en shock, incapaz de creer que Héctor hiciera tal cosa. Según la policía, Héctor fabricó una bomba casera y encerró a Aurora dentro de una fábrica abandonada con ella. Aurora fue destrozada, sus extremidades cortadas, pero Héctor no se detuvo ahí, le cortó la cabeza. Llevó la cabeza de Aurora al cementerio de los mártires, la colocó frente a la tumba de mi hermano, luego la tiró casualmente a un bote de basura. Después de todo esto, regresó a nuestra nueva casa, que había decorado como habitación de bodas. Héctor prendió fuego a las cortinas, se acostó en la cama con la muñeca que me dio, cerró los ojos y esperó la muerte en silencio. Cuando llegó la policía, solo encontraron un cadáver carbonizado. Tras la muerte de Héctor, un abogado se puso en contacto conmigo. Me entregó las pertenencias de Héctor, diciendo, Luna, Héctor dijo que después de su muerte transfiere voluntariamente todos sus bienes incondicionalmente a ti. También dijo que no quería tu nombre en su testamento porque traía mala suerte. Espera que vivas bien, por eso te dejó su herencia. Se disculpó con tu hermano y con todos los oficiales que murieron durante esa misión. Rechacé la herencia y doné todo el dinero a las familias de los policías que murieron en la explosión hace 6 años. Mi madre preguntó, ¿qué harás con estas pertenencias? Mirando la caja de regalo bellamente empaquetada que contenía los zapatos de boda hechos a mano y el anillo a mi gusto, suspiré y dije en voz baja, quémalo todo. No lo necesito. 3 años después, me convertí en perfiladora criminal, continuando el legado de mi hermano de proteger a la gente. Fin.